Well, we continue now with where we were when we stopped. Muy bien, ahora queremos continuar en donde nos quedamos cuando nos detuvimos, Dealing with the last of the five solas, tratando con la última de las 5 solas. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. A Dios solo sea la gloria. Why do we make such a big deal ¿Por qué hacemos tanto énfasis out of that little word sola? de esta pequeña palabra sola? As we have seen, that's what divides us Como hemos visto, esto es lo que nos divide from Roman Catholicism. del catolicismo romano. Just one little word. Una pequeña palabrita. But to God, it is a huge thing. Pero a Dios es gran cosa. We were told in the text we read in the past message En el texto que leímos en el mensaje anterior se nos decía that if a man is to glory, que si un hombre ha de gloriarse, he is to glory and boast in God alone. ha de gloriarse y jactarse solo en Dios. Would you take a quick look at Ephesians 2, Vean brevemente Efesios 2, verse 8. versículo 8. Most of you know this by heart, I hope. La mayoría saben de memoria, espero, este versículo. Ephesians 2, verse 8, Efesios 2, versículo 8. where Paul tells us it is by grace that we are saved through faith, En donde Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. and that not of yourselves. Y esto no de vosotros, It is the gift of God, pues es don de Dios, not of works. no por obras. Why? ¿Por qué? Lest any man should boast. Para que nadie se gloríe. In other words, the gospel is designed En otras palabras, el evangelio está diseñado so that you and I have no grounds of boasting. de manera que tú y yo no tenemos nada sobre lo cual jactarnos. Turn over to Romans 3. Vean en Romanos capítulo 3. And both of these passages we visited earlier in our studies Y this ambos week. de estos pasajes los vimos anteriormente en nuestros estudios. But let me emphasize something that I didn't emphasize at the time. Pero permítanme enfatizar algo que no enfaticé en aquel momento. In Romans 3, En Romanos 3, as Paul sets forth this new way al presentar Pablo este nuevo camino of being justified, para ser justificado, declared righteous el ser declarados justos by God. por Dios. Remember, a righteousness, ¿Se acuerdan? Una justicia. a righteousness that we obtain by faith, Una justicia que obtenemos por fe, not by our works, no por nuestras obras, but by our faith in the Son of God, sino por nuestra fe en el Hijo de Dios, who gives us this righteousness as a free gift. quien nos da esta justicia como un regalo gratuito. Look at Romans 3, Vean Romanos 3, verse 26. versículo 26. Paul says, to declare, I say, at this time, his righteousness. Pablo dice, para declarar en este tiempo, o manifestar en este tiempo su justicia. Now, the his here is the righteousness of God. Ahora, su se refiere a la justicia de Dios. God is setting forth this new way of righteousness, Dios está presentando esta nueva manera de justicia. a righteousness of which he is the author, Una justicia de la cual Él es el autor, through the work of his Son, por medio de la obra de su Hijo, that he might be just a fin de que Él sea el justo and the justifier y el que justifica of him who believeth in Jesus. al que es de la fe de Jesús. Oh, that is a wonderful verse. Ese es un versículo You maravilloso. remember in the last session we were talking about the name of God? ¿Se acuerdan? En la última conferencia estábamos hablando del nombre de Dios, God proclaimed his name to Moses. que Dios le proclamó su nombre a Moisés. On the one hand, Por un lado, he is a God of love, es un Dios de amor, grace, de gracia, mercy, de misericordia, compassion, de compasión, forgiving sins. perdonando los pecados. On the other hand, Por el otro lado, he is a God of justice. Él es un Dios de justicia.
who visits the iniquity of sin que visita la iniquidad del pecado down to the fourth generation. hasta la cuarta generación. He is a gracious God, Él es un Dios de gracia, merciful God, misericordioso, but he's also a just God, pero también es un Dios justo, a righteous God. un Dios recto. Now, how can you be both? Ahora, ¿cómo puede ser ambas cosas? Let's suppose that you're accused of a crime, Vamos a suponer que tú eres acusado de un crimen and you did it. y tú lo hiciste You're guilty. y eres culpable And you go before the judge, y te presentas ante el juez and you say, Your Honor, I'm a guilty man. y dices, juez, soy un hombre culpable, I just want justice. solo quiero justicia. Well, no, you don't, Pues realmente no, because you know what justice is. porque tú sabes lo que es la justicia. So you plead guilty so that you may ask for mercy. Entonces te declaras culpable para pedir clemencia, Right. misericordia. You can't say, Your Honor, I didn't do it. No puedes decir, juez, no lo hice, I'm an innocent man, soy hombre inocente, but I want mercy. pero quiero misericordia. If I'm innocent, Si soy inocente, I want justice. quiero justicia, Right? ¿no? I don't want mercy. No quiero misericordia. But if I'm guilty, Pero si soy culpable, I want mercy. entonces quiero misericordia. And in our minds, those two concepts are very opposite one to the other. Y en nuestras mentes estos dos conceptos son muy opuestos el uno al otro. The judge may give me mercy El juez o me puede dar misericordia and not justice, y no justicia, or he may give me justice o me puede dar justicia and not mercy. pero ya no misericordia. What Paul is saying here Pero lo que Pablo está diciendo aquí en este lugar is the gospel es que el evangelio enables God capacita a Dios to be both just para ser a la vez justo, and yet the justifier pero a la vez el que justifica of a sinner un pecador like me. como yo. In other words, it allows God to be both just En otras palabras, esto permite a Dios ser a la vez justo and merciful y misericordioso at the same time. al mismo tiempo. Now, how does that work? Ahora, ¿cómo funciona How is eso? that possible? ¿Cómo es posible? You see, the gospel is the solution Y es que el evangelio es la solución to the most difficult problem al problema más difícil that has ever confronted the moral universe. que ha confrontado jamás al universo moral. How can a God ¿Cómo puede un Dios put a sinner like me and you poner a un pecador como tú o yo in heaven en el cielo? who deserves deserves justice Un pecador que merece justicia, and yet be just in doing it? pero al hacerlo, seguir siendo justo. You see the problem? ¿Ven el problema? If you never see the problem, Si nunca ves el problema, you're never going to rejoice and glory in the solution. nunca te vas a regocijar y a gloriar en esta solución. You say, well, God's problem is how is he going to put me in hell? Tú te dices, el problema de Dios es cómo me va a meter al infierno. That's not a problem. Eso no es problema para Dios. He just does what's right. Si Él simplemente hace lo que es He justo, just gives you justice. Él te da justicia. Or you say, here's a perfect person. O dices, aquí hay una persona perfecta. How's God going to put that person in heaven? ¿Cómo es que Dios va a poner esa persona en el cielo? That's no problem. Eso tampoco es un problema. He just does what's right. Simplemente hace lo justo. The problem El problema es, is how does he put you, ¿cómo te pone a ti, who deserve hell, que mereces el infierno? in heaven ¿Cómo te pone a ti en and el be cielo? righteous and just in doing ¿Y it? cómo es justo y recto al hacerlo? That's what took the cross. Por eso fue necesario la cruz. That in this thing called the gospel, Y que en esto, llamado el Evangelio, God is not overlooking the demands of his holy law. Dios no está pasando por alto las demandas de su santa ley. He is not sweeping your sin under the rug. No está escondiendo tu pecado bajo el tapete. He is judging your sin, Él está juzgando tu pecado, but he is judging it in a substitute. pero lo está juzgando en un sustituto.
And the righteousness of that substitute Y la justicia de ese sustituto is counted unto you es contado a ti through faith por medio de la fe as your righteousness. como tu justicia. So God is judging your sin De manera que Dios está juzgando tu pecado in this substitute who is innocent en el sustituto que es inocente, and yet is declaring you just pero te declara a ti como justo, as if you had lived the righteous life como si tú hubieras vivido la vida justa that your substitute lived. que vivió tu sustituto. So God is both just Y así Dios es a la vez justo and merciful y misericordioso at the same time. al mismo tiempo. Now, look at the conclusion Ahora, Paul draws from that. mira la conclusión que Verse 27. Pablo presenta de esto en el versículo 27. Where is boasting? ¿Dónde pues está la jactancia? It is excluded. Queda excluida. By what law? ¿Por cuál ley? Of works? ¿Por la de las obras? No, but by the law of faith. No, sino por la ley de la fe. Notice again that Paul sets faith and works Noten aquí nuevamente cómo Pablo pone fe y obras opposite one another. como opuestos entre sí. For to work means you do, Porque el obrar significa que tú lo haces, you obey, tú obedeces, you perform. tú llevas a cabo. The law of faith La ley de la fe is putting your trust es poner tu confianza in the work of another, en la obra de otro, in the work of a substitute, en la obra de un sustituto, so that it is not your doing de manera que no es tu hacer that saves your soul, lo que salva tu alma, it's his doing. sino es su hacer. And so Paul asks this question, Entonces Pablo hace esta pregunta: where is boasting then? ¿dónde queda la jactancia? Now, I grew up in the South. Yo crecí en el sur. Brother Dan and I are both Southerners. El hermano Dan y yo somos sureños And we were taught in the South Y- good manners. y se nos enseñó modales en el sur. Now, these folks are from the North. Ahora estos hermanos vienen del norte. They're Yankees. Ellos son yanquis. They never were taught right. A ellos nunca les enseñaron modales correctamente. But being good Southerners, Pero siendo buenos sureños, we were always taught to say thank you, siempre se nos enseñó a decir gracias, yes ma'am, sí señora, even when we didn't mean it. aun cuando no lo sentíamos. We're just taught to be nice. Simplemente se nos educó a ser amables We're to pretend when we say thank you y que debemos fingir cuando decimos gracias, that we didn't deserve it, que no lo merecíamos, even though we probably think we do. aunque probablemente estamos pensando que sí. Is that what Paul is saying? ¿Es eso lo que está diciendo Pablo aquí? Now you be nice Ahora sean amables and pretend y finjan that this gift que este regalo of God de Dios is really something you don't deserve. es realmente algo que no merecen. So don't go around bragging on it. Entonces no andes jactándote. You know, de look ello. at me. Mírame a mí. Look what I've got. Mira lo que yo tengo. You need to be nice. Necesitas ser amable. Is that what he's saying? ¿Es eso lo que está diciendo Pablo? I don't think so. Creo que no. Secondly, is he saying, well, just don't boast a lot. Segundamente, está diciendo, bueno, no te jactes demasiado. Nobody likes a braggart, A nadie le gusta un jactancioso. right? Is he saying it's okay to boast a little bit? Está diciendo que está bien jactarte, pero un poquito. Is he saying, well, there may be this very tiny thing that you can boast in? Está diciendo, quizá hay una cositita en la cual te puedes jactar. Or is he saying O está diciendo, the gospel el evangelio, absolutely excludes boasting? el evangelio excluye de manera absoluta toda jactancia. In other words, I have absolutely no ground of boasting. En otras palabras, yo no tengo nada, ninguna base de qué jactarme. If I understand the gospel correctly, Si entiendo correctamente el evangelio, it will remove from me quitará de mí
all possibility of bragging and boasting toda posibilidad de jactancia y de orgullo in the sight of God. ante los ojos de Dios. I will see myself Y yo me veré a mí mismo as nothing less como nada menos than a trophy of God's grace. que un trofeo de la gracia de Dios. Let me show it to you with Paul. Déjenme mostrárselo con Pablo. 1 Corinthians 15, Primera de Corintios 15 he's talking about his conversion here. está hablando aquí de su conversión, How once he persecuted the church. de cómo una vez perseguía a la iglesia. 1 Corinthians 15, verse 9. Primera de Corintios 15, versículo 9. He says, For I am the least of the apostles. Él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, I'm not fit to be called an apostle que no soy digno de ser llamado apóstol, because I persecuted the church of God. porque perseguía a la iglesia de Dios. But Pero by the grace of God, por la gracia de Dios, I am what I am. soy lo que soy. You say, but Paul, you're a apostle. Dices, pero Pablo, eres un apóstol, You're a preacher of the gospel. eres un predicador del evangelio. And Paul says, whatever I am, Y Pablo dice, sea lo que yo sea, I am by the grace of God. lo soy por la gracia de Dios. And then he adds, Y luego añade, which was bestowed upon me la cual me fue dada. and was not in vain. Y esta gracia no ha sido en vano, I labored porque he trabajado more abundantly than they all. más que todos ellos. And we say, all right, Paul. Dices, ya vi, Pablo. Yeah, okay. Sí. Now I get it. Sí, ahora sí ya te entendí. You know, Christ gave you the role of an apostle by grace. Cristo te dio la función de ser apóstol por gracia. You have nothing to brag about there. No tienes nada de que jactarte en eso. But now you have labored more abundantly than all the rest of the apostles. Pero ahora tú has trabajado más que todos los demás apóstoles. You see the point? ¿Ven el punto? And yet Paul then adds, Pero luego añade Pablo inmediatamente, yet not I, pero no yo, but the grace of God sino la gracia de Dios which was with me. conmigo. Even my labors as a believer, as a Christian, Aún mis labores, mis obras como cristiano, are all of the grace of God. son todas de la gracia de Dios. You remember Roman Catholicism ¿Se acuerdan del catolicismo romano? teaches that you extract grace from the church Que nos enseña que sustraes gracia de la iglesia through the sacraments, a través de los sacramentos, and then you can either improve and magnify that y grace que luego puedes mejorar o magnificar esa gracia by your good works, con tus obras buenas, or you can diminish it o las puedes disminuir by your sinning. por tu pecado. It's sort of like that grace leaks away. Es como que esa gracia se fuga, ¿verdad? And when you get good enough, Y cuando ya eres suficientemente bueno, God justifies you. entonces Dios te justifica. In other words, they say, well, wait a minute, we believe in salvation by grace, Entonces ellos te dirán, espérenme, nosotros creemos en salvación por gracia, but it's the grace of God in here pero es la gracia de Dios aquí adentro, producing good things, produciendo cosas buenas, good fruit fruto bueno, that's produced by grace. que es producido por gracia. And on the basis of those good things, Y en base a aquellas cosas buenas, God justifies us. Dios nos justifica. Notice that in the Roman Catholic system, Noten que en el sistema católico romano it is what we call a synergism es lo que llamamos un sinergismo, that's going on lo que está pasando between the man and God. entre el hombre y Dios. God does his part, Dios hace su parte, I do my part, yo hago mi parte and bingo, y ya, sas, I get saved. ya, soy salvo. I couldn't have been saved without God. No pude haber sido salvo sin Dios. I mean, it would have been possible without Him. Hubiera sido imposible sin Él. But at the end of the day, Pero al final de cuentas,
God couldn't have saved me without me. Dios no me podía salvar sin mí. I had to do my part. Yo tuve que hacer mi parte. He did his part. Él hizo su parte. And what is really going on Y lo que realmente está pasando is that I am saving myself es que me estoy salvando a mí mismo with God's help. con la ayuda de Dios. Thank you, God, Gracias, Dios, for giving me the opportunity, por darme la oportunidad, for giving me the possibility. por darme la posibilidad, But thank me pero gracias a mí, that I saw, que yo vi, I chose, que yo I escogí believe. y yo creí. You see, at the end of the day, it's all depending on me. Y es que a final de cuentas, así depende todo de mí. John Newton, John Newton, we sing his hymn, Amazing Grace. cantamos su himno, Gracia Admirable. He wrote a lot of poetry, Él escribió muchas poesías. and there is one poem that I just love Y hay un poema que a mí me encanta, that's virtually unknown, que es virtualmente desconocido. and it's called The Happy Debtor. Y se llama El deudor feliz. Strange poem. Es un poema extraño. But Newton, in this poem, and I'd quote it for you, but the rhymes don't work translating. Y se los recitaría, pero no funcionan las rimas al traducirlo. But he's talking about what a debtor he is Pero en ese poema él estaba hablando de cuán deudor es él to God. ante Dios. And he says it's not a debt of law, Y él dice, no es una deuda de ley, it's a debt of love, es una deuda de amor, a debt of thanksgiving. una deuda de acción de gracias. That I'm indebted to God, Que estoy endeudado con Dios. and these are his words, Y estas son sus palabras. for the power to believe. Por el poder para creer. He puts it like this, Lo dice así. for the sins forgiven Por los pecados perdonados and for the power to believe. y por el poder para creer. Do you see what Newton is saying? ¿Ves lo que Newton está diciendo? I not only owe God thanksgiving No solamente le debo acción de gracias a Dios for the fact of salvation, por el hecho de la salvación, for the production of salvation. por la producción de la salvación, I owe God thanks sino que también yo le debo gratitud a Dios for the reception of salvation, por la misma recepción de la salvación, for the very faith by which I laid hold of it. por la misma fe con la cual echo mano de ella. For were it not for God, Porque si no fuese por Dios, I would have remained in the darkness of my sin, yo hubiese permanecido en la oscuridad de mi pecado and I would have gone straight to hell. y hubiese yo ido directo al infierno. I owe him thanks for everything, Yo le debo a Él gracias para todo, both for the fact of salvation tanto por el hecho de la and for salvación the fact that I wanted it. y por el hecho de que yo lo llegué a querer. Because left to myself, Porque si hubiera yo sido dejado a mí mismo, I wanted my sin. yo lo que quería era mi pecado. I wanted God to leave me Yo alone. quería que Dios me dejara en paz. And this brings us to the mysterious purpose Y esto nos trae ante el propósito misterioso of the doctrine of election. de la doctrina de la elección. And I realize a lot of people have struggles with that doctrine. Y sé que muchos luchan con esa doctrina That God, before the foundation of the world, de que Dios antes de la fundación del mundo chose some to be saved. escogió a algunos para ser salvos That my choice of Him y que mi escogerle a Él is based on His choice of me. se basa en su escogerme a mí. It's back to the principle we talked about last time. Y vuelve al principio que hablamos en la última conferencia. You can't make the first move. Tú no puedes hacer la primera movida. You say, but Brother Mark, Dices, pero hermano Mark, I love God. yo amo a I Dios. chose to love Yo God. escogí amar a I Dios. don't doubt that. Y yo no lo dudo. But I read in Scripture, Pero leo en las escrituras we love Him que nosotros le amamos a Él. because ¿Por qué? He first Él loved us. nos amó primero a nosotros.
In Galatians, Paul will say, after you came to know God, En Gálatas nos dirá que después de que conocimos a Dios, and then he says, or rather, are known by Él le God. dice, y luego dice, o mejor, o más bien sois conocidos por Dios. You see, from my point of view, Y es que desde mi perspectiva, I came to know God. yo llegué a conocer a Dios, But looking at it from God's point of view, pero viéndolo desde la perspectiva de Dios, He foreknew me. Él me conoció antes a And mí. that's why I know Him. Y es por eso que yo ahora le conozco a Él. And when it comes down to my choice of God, Y cuando se trata de mí escoger a Dios, my choosing God, mi decidir por Dios, why do I choose? ¿por qué escojo yo? There was a time when I didn't, Hubo un tiempo cuando no lo escogí. and there are others who don't. Y hay otros que nunca lo escogen. Why me? ¿Por qué yo? You ever thought about that? ¿Alguna vez lo has pensado? You've got friends, ¿Tienes amigos, family, familia, neighbors vecinos who won't choose Jesus. que no escogen a Jesús? You did. Y tú sí lo hiciste. In fact, every Christian does. De hecho, todo cristiano lo hace. I have never met a Christian Nunca he conocido un cristiano who came to Jesus que llegó a Jesús who didn't want to. que no quería llegar a Jesús, Right? ¿verdad? Everybody I know who's a Christian Todos los que conozco que son cristianos said, yes, I chose Jesus. dicen o confiesan, sí, yo And me you entregué, yo must, escogí you a must. Jesús. But why? ¿Pero por qué? Why did you choose? ¿Por qué escogiste tú? Why not your neighbor ¿Por qué no tu vecino who's lost? que está perdido? Why not your family member ¿Por qué no tu miembro who familiar has no use for Christ? que no quiere nada con Cristo? Who made the difference? ¿Quién causó la diferencia? Are you better than they are? ¿Eres tú mejor que ellos? I mean, that's one possibility, Bueno, esa podría ser una at least in posibilidad, our mind. por lo menos en nuestra mente. Well, I'm not as lost as they are. Ah, yo no estoy tan perdido You como know, ellos. I'm a pretty good Yo person. soy una persona más o menos buena. I'm not as evil and wicked as they. Yo no soy tan malvado y perverso como ellos. Or O you could tell yourself, te podrías decir a ti mismo, well, I'm smarter than they are. ah, pues yo soy más listo que ellos. You know, I was able to figure this out, Ah, yo pude desenredar todo and they esto. weren't. Y ellos no pudieron. Let me ask you this. Can you come up with an answer Déjame preguntarte esto. ¿Puedes encontrar una respuesta that will not allow you to glory or boast? que no te permita gloriarte o jactarte? There's only one answer I know of. Y solo existe una respuesta que yo sé. It's John Newton's answer. Es la respuesta de John Newton. That the reason I believe, Que la razón que yo creí, the reason I chose, la razón que yo escogí, is because I have a God es porque tengo un Dios who, for reasons known only to himself, que por razones que solo Él sabe, set his love on me, puso su amor sobre mí, chose me, me escogió a mí drew me Y to me- his son, y me atrajo a mí hacia su Hijo. or else I would have perished. Porque de no ser así yo hubiese I was perecido. on the road like Paul, Estaba en el camino igual que Pablo, headed straight to hell, directamente hacia el infierno. and Christ stopped me Y Cristo me detuvo, like he stopped Paul. como detuvo a Pablo. What was Jesus' words to Paul? ¿Cuáles fueron las palabras de Paul, Jesús a Pablo? You're a chosen vessel. Tú me eres instrumento escogido. Now, some say, well, he just chose Paul to be an apostle. Algunos dicen, bueno, él solo escogió a Pablo para ser He apóstol. wasn't talking about salvation. No estaba hablando ahí de la salvación. Well, you would think if he's going to choose him to be an apostle, Pues pensaría uno que si lo va a escoger para ser apóstol, Lord, don't you think you ought to save him first? Señor, ¿no crees que deba salvarlo primero? You're going to have an unsaved apostle? ¿Vas a tener un apóstol escogido que no es salvo?
We see here in 1 Corinthians Paul saying, No, vemos aquí en Primera de Corintios que Pablo dice, whatever I am, sea lo que soy, it is all by the grace of God. todo es por la gracia de Dios. There is no ground of boasting in my life. No hay ninguna base para jactancia en mi vida. 1 Corinthians Primera de Corintios, chapter 4, capítulo 4, verse 7. versículo 7. Here we find the Corinthians boasting. Aquí encontramos a los corintios jactándose, Boasting about everything you can think of. jactándose de todo lo que se les ocurre. And Paul asked a rhetorical question. Y Pablo hace una pregunta retórica. Do you know what that means? ¿Saben qué significa pregunta retórica? You're supposed to know the answer. Que se supone que Okay. te debes saber la respuesta. In my first pastorate, En mi primer pastorado I had a lady in my church había una mujer en mi iglesia who, when I would ask the rhetorical que question, cuando hacía yo una pregunta retórica, she would answer. ella siempre la contestaba. And that was Y okay, estaba bien, except when she got the answer wrong. solo que a veces contestaba mal. So Paul just asked the question. Y Pablo hace la pregunta. You've got all this boasting going on Están jactándose de todas estas cosas, by the Corinthians. ustedes corintios. And so he asked this question in verse 7. Y hace esta pregunta en el versículo 7. Who maketh thee to differ from another? Porque ¿quién te distingue o te hace diferente a otro? Now he doesn't answer the question. Ahora, no contesta la pregunta, He just goes on to another question. simplemente avanza a otra pregunta. But let's answer that question, Pues vamos a contestarla, because that is the question. porque esa es la pregunta. Who made the difference? ¿Quién hizo la diferencia? You're going to heaven. Tú vas al cielo Here's a guy going to hell. y aquí hay otro que va al infierno. Who made the difference? ¿Quién marcó la diferencia? And your answer is important Y tu respuesta es importante, because it tells me who your Savior is. porque me dice quién es tu Salvador. And you say, well, Y tú dices, bueno, I couldn't have been saved without God's help. no pude ser salvo sin la ayuda de Dios. He made an offer to me. Él me hizo una oferta He made an offer to everybody y Él hizo una oferta a todos, to believe on His Son. a que creyéramos en su An Hijo. offer of eternal life. Y es una oferta de vida eterna. But at the end of the day, Pero al final de cuentas, I am the one yo soy aquel who made the difference. que hice la diferencia. I chose Yo escogí what others refused. lo que otros rehusaron. Is that your answer? ¿Es esa tu respuesta? Then you simply have saved yourself Entonces simplemente te has salvado a ti mismo with God's help. con la ayuda de Dios. Or O the obvious answer. la respuesta obvia. Who maketh thee to differ from another? ¿Quién te distingue o te hace diferente de otro? It's all God. Es todo Dios. I would have refused. Yo lo hubiera rehusado. I would have chosen my own way. Yo hubiera escogido mi propio camino. But the grace of God Pero la gracia de Dios worked in my heart. trabajó en mi corazón. He spoke those words. Él habló esas palabras. Let there be light. Haya, sea la luz. And light shined into the darkness of my heart, Y la luz resplandeció en la oscuridad de mi corazón, that I might see de manera que yo pueda ver the glory of God. la gloria de Dios. Back in my early days, En mis primeros días, when I lived in Wyoming, cuando vivía en Wyoming, Paula's husband, who died a year and a half ago, el esposo de Paula que murió hace año y medio, he was my best friend, él era mi mejor amigo my right-hand man. y era mi mano derecha. And whenever we would go out and do Y something, cuando salíamos para hacer algo, he was always my victim, él siempre era mi víctima. the guy I took with me Era la persona que me llevaba conmigo on my disasters. cuando iba yo a mis desastres. It got so bad Se puso tan mal that after a while I'd say, Mike, let's go do this. que le decía, Mike, vente, vamos a hacer esto. And he'd say, no thanks, Jonah. Y él me decía, no, muchas gracias, Jonás. He didn't want to be on the same boat with me. Ya no se quería subir en la misma lancha conmigo.
Well, one day, Pues un día we're going to float down the Bear River. íbamos a ir flotando por el río Oso. It's at flood stage. Está en su máximo nivel. I have this old rubber raft. Y yo tengo una balsa de esas de hule. So Mike and I get in the raft, Entonces Mike y yo nos subimos en la balsa and we're going to float the river. y vamos a flotar You por know, el all the río. waves and all the white water. Ahí pasando por las olas y las partes de agua blanca. We're going to float into town. Vamos a ir a flotar hasta abajo. And for the first 10 minutes or so, it was wonderful. Y en los primeros 10 minutos estuvo padrísimo. We're just sailing down this river. Íbamos volando por el río. And then we turned a corner. Pero luego tenía un giro el And there río. had been this real tall tree right on the bank of the river. Y había un árbol muy alto, mero en la orilla del río. And the floodwater had washed away all the soil. Pero con el subir del río se había lavado toda la from tierra de las raíces, from around its roots, de las raíces del árbol. and it had fallen down Y ese árbol enorme se había caído all the way across the river. y había cruzado totalmente el río. The trunk of the tree was about this high above the water. Y el tronco del árbol estaba así arriba del agua. And so here we come around this bend, Entonces damos la vuelta a la curva en el río. and here's this tree. Y ahí estaba ese árbol It's just atravesado. wall to wall. Y que estaba de punta a punta del río. There's no time Primero no había tiempo to react. para reaccionar. There's no place we can go. Tampoco había por dónde pasar. And we just slam into the side of this tree Y trunk. chocamos con el árbol enorme. And for an instant, Y por un instante we came absolutely stopped. estábamos totalmente detenidos. And I thought, well, maybe this won't be too bad. Y pensé, bueno, tal vez no va a estar tan mal esto. But about that time, the raft, there was just enough room for the raft to go under the tree. Pero justo en ese momento había suficiente espacio para que la balsa solita And the- pasara abajo del árbol. And the tree trunk scraped us off Y el tronco del árbol Just a like- nosotros nos quitó de la balsa así. like you'd take a fork and scrape scraps off your Como, plate. como si tomaras un tenedor y quitaras la comida de un plato. The next thing I know, Lo próximo que supe, I'm in the river, estoy dentro del río, holding on to that tree trunk agarrado del tronco de ese árbol for my life. por temor de perder mi vida. Now you say, well, why didn't you just let go and swim? Y tú dices, ¿por qué no te soltaste y nadaste? Y ya, Because just beyond me, porque justo al frente de the mí branches went down into the water, las ramas del árbol estaban en el agua. and they had snagged the raft. Y esas ramas ya habían atrapado a nuestra balsa. And if I let go, Y si yo me soltaba, that would have snagged me. también me hubieran enredado a mí And las ramas. that's how you drowned on those rivers. Y en esos ríos, así es como te ahogas. Doesn't matter if you can swim. No importa si sabes nadar o no. And so I must not let go. Entonces no puedo soltarme. But I couldn't hold on. Pero ya no me podía sostener. I had hip waders on. Yo tenía puesto unos pantalones especiales para andar en el agua. They were filling up with water. Pero esos pantalones ahora se estaban llenando de agua. I tried to throw my leg up over the trunk. Y estaban llenos de agua, eran pantalones de hule y estaba tratando de subir mi pierna al tronco. And the first time, Y la primera vez I almost made it. casi lo logré. By the second time I tried, Pero la segunda vez que lo intenté, my waders were full of water. mis pantalones sí estaban en verdad llenos de agua. And it was like I had concrete on my Y feet. era como si trajera concreto en mis piernas. So here I was. Entonces ahí estaba yo. And it wasn't like the wind that blows and then lets up. Y no era como el viento que sopla fuerte y luego se quita. It's just constant. No, fue algo constante. And you slip Y te vas resbalando. and you can't regain your grip. Y no puedes volverte a agarrar. You slip a little more. Te resbalas un poco más. Slowly but surely, Y poco a poco, the power of seguramente, that river el poder del río was going to sweep me away me iba a arrastrar to my death. a mi muerte. Now, what do you do at a time like that? Ahora, ¿qué haces en un momento como ese? You say, I got it. Dices, ya sé, You need to make a decision tú necesitas tomar una decisión to get out of that river. de salir del río. That's del río. it. Eso es. Just choose. Decídelo ya.
It's not quite so easy, is it? No es tan fácil, ¿verdad? It was not as far from me as to that screen to the bank, Yo estaba a la distancia de esa pantalla de la orilla del río, to safety. a donde había seguridad, But there was absolutely no way pero no había absolutamente ninguna manera I could get myself de que yo podía llevarme a mí mismo out of the grip of that river. fuera del agarre de ese río. Do you understand what I'm describing here? ¿Entienden lo que estoy describiendo aquí? That lost man Que el hombre perdido is in the grip of sin. está agarrado por el pecado, He's in bondage. está en esclavitud. He can't just decide himself Él no puede simplemente decidir por sí mismo to be a new creature. ser una nueva criatura. He cannot decide himself Él no puede decidir por sí mismo to have a new nature. tener una nueva He's a naturaleza. slave to sin. Él es un esclavo al pecado. If ever he's to be free, Si es que alguna vez va a estar libre, somebody must save him. alguien tendrá que liberarlo. So you say, what happened to you? Y tú dices, bueno, ¿y qué te pasó a ti? My friend Mike, Mi amigo Mike. he was a friend that day. Ese día sí fue un amigo. For rather than winding up under the tree like me, Porque en lugar de terminar debajo del árbol como yo, he wound up in the tree. él terminó arriba en el árbol. And he came over to where I was, Y él se acercó a donde yo estaba and he reached down and caught me by the hair of my head y alcanzó con su mano el cabello de mi cabeza and pulled me out of that river. y me sacó arrastrando del río. I think that's where it went. Creo que por eso estoy así. Now that I'm free from the river, Y ahora que estoy libre del río, do I say, look at me, digo, mírenme, I saved myself? me salvé a mí mismo. Or do I say, O digo, I saved myself me salvé a mí mismo with Mike's help? con la ayuda de Mike. Or I say, O digo, this man este hombre saved my life? me salvó la vida. I have a man in my church, Tengo a un hombre en mi iglesia I think just to sort of rib me. y yo creo que a veces solo para burlarse de mí. Every now and then he comes up to me De vez en cuando se me acerca and he said, I think it works like y this. me dice, creo que funciona así. I do my part Yo hago mi parte and God does his part. y Dios hace su parte. And he knows that gets to me. Y él sabe que eso a mí me molesta. But then he explains, Pero luego él explica, I do the sinning, yo soy el que peco he does the saving. y él es el que salva. That's it. Así es. One more illustration, we'll close. Una ilustración más para terminar. Another thing we did out west Otra cosa que hacíamos allá en el oeste was reload our own ammunition. era recargamos nuestras propias municiones. We didn't have much money. No teníamos mucho dinero Paula's husband and another friend, the three of us went together y el esposo de Paula y otro señor, los tres nos juntamos so that we could reload our bullets. para poder recargar nuestros cartuchos. And I know you probably don't know a lot about that, Y yo sé que ustedes probablemente de esto no saben mucho, but you got to squeeze the brass back down to size, pero hay que ajustar el bronce al tamaño correcto pop otra out vez. the old primer, Hay que sacar el disparador put a new viejo primer in, y meter un nuevo disparador. measure the gunpowder, Hay que medir la pólvora, fill up the cartridge, hay que llenar el cartucho and then seat the bullet. y luego hay que asentar bien la bala. And it's a lot of work. Y es mucho trabajo. And let's suppose I go through all of that Ahora supongamos que yo hago todo ese proceso and I give the bullet to a friend of mine, y le doy la bala a un amigo mío and we go out hunting, y vamos a cazar. and he sees this trophy deer, Y él ve este venado, pero que es de and he colección. goes, bang! Y le dispara, paz. I mean, this thing is going to be in the record books. Este animal va a quedar en los registros de los récords.
And everybody's patting him on the back. Y todo el mundo lo está Oh, what a felicitando. great thing. Qué cosa tan grande. And I say, wait a minute. Y luego yo digo, espérate tantito. I'm the one that did all the work. Yo soy el que hice todo el trabajo. I mean, I'm the one that squeezed the brass. Yo soy el que apreté el bronce. Put a new primer in Le there. puse un nuevo disparador. Measured out the powder. Medí la pólvora. Put the bullet in there. Puse la bala en su lugar. You ought to be thanking me, praising me. Deberían de estar agradeciendo a mí. I mean, what did he do? ¿Él qué hizo? That. Eso. That's all he did. Eso fue todo lo que He hizo. pulled a trigger. Le jaló al gatillo. But Pero what he did lo que él hizo, made the difference. hizo la diferencia. That's why he gets Es por eso que él recibe the glory. la gloria. Who made the difference ¿Quién with you? hizo la diferencia en ti? That's why we study these things. Es por eso que necesitamos estudiar estas cosas. That's why this is so important, Es por eso que es tan importante that we realize that we just don't owe God a lot. que no solamente que nos demos cuenta que no solo le debemos a Dios mucho, We owe God everything. sino que le debemos a Dios todo. Paul asked the second question, Pablo hizo una segunda pregunta. not only who makes you the differ, No solo quién es que te distingue, but he said, what do you have that you didn't receive? sino que pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? You say, well, I'm pretty smart. Tú dices, pues yo soy bastante listo. Maybe you are. Tal vez lo eres. Who gave you that intelligence? Pero ¿quién te dio esa inteligencia? You say, well, I'm good looking. Tú dices, bueno, pues yo soy bien Or, parecido. you ladies, I'm pretty. O ustedes mujeres, yo soy bonita. Maybe you are. Pues tal vez lo seas. Who gave you those looks? Pero ¿quién te dio esa apariencia? Another will say, well, I've got money. Otro dirá, bueno, pues yo tengo dinero. Maybe you do. Tal vez lo tengas. Where did that come from? Pero eso ¿de dónde vino? You see what Paul is saying? ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Everything you are, Todo lo que tú eres, everything you have, todo lo que tú tienes, is a gift of God's grace. es un regalo de la gracia de Dios. Oh, that you might see it, Que pudieras llegar a verlo. that you might give him the glory Que tú llegaras a darle a Él la gloria due his name. que es debida a su nombre. We're not trying to pump him up. No estamos tratando de inflarlo. We're not his cheering squad. Nosotros no somos sus porristas. Yeah, you know, like cheering for your team so ¿Cómo? they'll play better. Como echarle porras a tu equipo para que juegue mejor. We are simply recognizing Simplemente estamos reconociendo that God above que Dios en lo alto is the source of all good things. es la fuente de todo bueno. That our salvation Que nuestra salvación is not a cooperation. no es una cooperación, It is a work of God. es una obra de Dios. Oh, yes, you do things, Sí, hay cosas que tú haces, but you do things pero haces esas cosas because God first did some things. porque Dios primero hizo unas And cosas. what we do Y lo que nosotros is hacemos always the response es siempre una respuesta of what God first did de lo que Dios hizo primero in us. en nosotros. Oh, that you might rejoice Que puedas regocijarte in these principles that were at the heart of the Reformation. en estos principios que eran el mero corazón de la reforma. Tonight, we're going to sort of do a summary. Esta noche vamos a hacer como un resumen. I want to give you a brief sketch of some of the chief men that were involved in the Reformation. Les quiero dar como un bosquejo de los principales hombres que participaron en la reforma And also talk about some of the things that were not so good about the Reformation. y también mencionar algunas cosas que no fueron tan buenas en la These reforma. were great men. Estos eran grandes But hombres, they weren't perfect men. pero no eran hombres perfectos. So we need to be honest about all the aspects. Entonces también tenemos que ser honestos en cuanto a But todos at los the- aspectos. At the end of the day, Pero a final de cuentas, what a debt we owe ¿qué deuda tan grande tenemos to those men who went before us. con esos hombres que fueron antes de nosotros? Some put it like this: Algunos lo dicen de esta manera. we stand on the shoulders Nosotros nos paramos sobre los hombros of those who went before us. de los que fueron antes que nosotros.
Before you can stand on their shoulders, Antes de que puedes pararte en sus hombros, you got to sit at their feet. tienes que sentarte a sus pies. And that's what we've been doing this week, Y eso es lo que hemos estado haciendo esta semana. learning of these wonderful truths Hemos estado aprendiendo de estas hermosas verdades that were rediscovered que fueron redescubiertas in the time of the Reformation. en los tiempos de la Reforma. All right, we'll talk more about that tonight. Muy bien, hablaremos más de esto esta noche. Thank you. Gracias. Voy a pedir que Marco pase. Pero estamos agradecidos con el Señor por su palabra de esta hora, hermanos. ¿Qué es lo que le debemos al Señor?